días, qué gusto poder acompañarles un día más, cerrando esta semana de labores. Mañana tenemos también transmisión desde Mejía, vamos a estar en Machachi, ¿cierto, Carlitos? Vamos a estar pues en una cobertura especial en Me Importa Pichincha, ya saben, nos encanta ser andariegas como el Carlitos, ¿no? Recorrer la provincia de Pichincha, andariegas y andariegos, porque siempre nos acompañan los Carlitos para estas transmisiones. Y acá, ¿quién se va a quedar? El Estevitán. Bueno, son las 9:04 minutos. Llegarás, por favor. Está la Deni también acá en estudio, en cabina, también para compartir con ustedes este espacio. ¿Qué me dices, Estevitán? No te entiendo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, paramos, no. Bueno, está bien. Que yo sigo nomás, bueno, pero les cuento que ya está la Deni por acá. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de violencia política y violencia política de género. Va a estar con nosotros Ana Karen Gómez y vamos a tener música, un viernes especial también. Vienen dos argentinos, una argentina y un argentino espectaculares, con una música que se van a morir. Bueno, no se mueran, por favor, pero sí van a disfrutarlo muchísimo, así es que esa es la invitación para este día viernes, al que le ponemos también este tono cultural que ya saben, nos encanta compartirlo y difundirlo acá en el espacio de las Guarmis. Ya está la Deni. Deni, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día con todos y todas. Qué lindo es estar en la cabina de Radio Pichincha, en la cabina de las Guarmis. Hay bastante información, hay temas cruciales que hay que seguir analizando porque seguimos normalizando que la violencia en la política sea una constante y no debería ser así, señor y señora. No. Hay que estar atentos también. Y estaba leyendo de esa agrupación que viene hoy y les digo, amigos, quédense porque es espectacular y más aún cuando esta música también originaria de cada país representa a latinoamericanos. A mí me hace como volarme, la verdad. Quédese hasta el final del programa. Y bueno, les cuento que yo me voy a quedar en el Pichincha Rima y porque estamos en semana de graduaciones. Esta semana, a propósito, se graduó la Camilú. Felicitaciones a ella. Ayer estuvieron en el estreno de La Caída, pero hoy se gradúa la hija del Coralito también. Así es que felicidades. El año anterior yo viví ese momento con mi hijo y bueno, realmente es muy lindo. Tanto pasar por ese proceso de la graduación con los compañeros como por supuesto celebrar ya este paso, que es un pequeño paso pero muy grande, que se siente muy grande para los padres, para los mismos chicos, que es graduarse del colegio. Y solo quiero agregar algo, amiga, si nos está escuchando, es el cumpleaños de la Dianita Dávila, un aplauso aquí en la cabina. ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz amiga! cumpleaños! Es la agenda más importante. La Dianita tiene los contactos todos, pero amiga de corazón. Es la chica de los contactos. Te deseamos un cumpleaños hermoso, que sea una nueva oportunidad para que sigas adelante y nada es imposible, todo está en nuestra mente y vos eres una mujer grandiosa, eso siempre. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo enorme. Y también está en la mente y en el celular, porque tiene contactos que no se imaginan ella. Cualquier contacto que necesiten, ella es la chica de los contactos. 9:07 minutos. Bueno, amigos y amigas, vamos a empezar después de desearle feliz cumpleaños a nuestra Dianita querida. De verdad la queremos muchísimo. Es un amor de persona, esos seres humanos con los que da gusto trabajar. Y vamos a revisar lo que ocurrió el día de ayer con la audiencia que estaba prevista para uno de los presuntos femicidas, violadores en el caso de Nikki. Estuvo ayer Viviana Erazo en la cobertura de este caso con la señora Mónica Jiménez. Ahí estuvo Ruth también Montenegro, la madre de Valentina Cosíos. Y de verdad es impresionante cómo se respaldan, cómo se apoyan mujeres que han tenido que pasar momentos muy fuertes, muy dolorosos, procesos durísimos en la búsqueda de justicia. Y nos preparó Vivi esta nota contándonos sobre lo que ocurrió en lo que pretendía ser esta audiencia. Para este jueves se tenía prevista la audiencia de juzgamiento contra William Chiliquinga, uno de los procesados en el caso de Nikki, una joven de apenas 19 años quien fue asesinada en medio de una violación grupal que ocurrió en noviembre de 2018 en Guamaní, al sur de Quito. Sin embargo, Chiliquinga no acudió a la diligencia y aunque uno de sus abogados se presentó, no quiso dar paso a la audiencia. Así lo indicó Lisset Pardo, abogada de Mónica Jiménez, madre de Nicole. Una jueza del tribunal buscó de alguna manera solventar esto y evitar una multa, no obstante, ventajosamente, la mayoría de este tribunal apoyó la tesis de que deben ser sancionados porque esto es un acto revictimizante. Son 4 años, 9 meses que la señora Mónica Jiménez ha estado a la espera de la audiencia de juicio de este señor William Chiliquinga, que recordemos que estuvo prófugo 4 años, 5 meses y que mágicamente apareció un día, ¿no?
Chiliquinga constaba en la lista de los más buscados por violencia de género en Ecuador. El presunto femicida, quien actualmente tiene 27 años, a pesar de que incluso existía una alerta de Interpol en 126 países, fue localizado en Quito. Es así que Mónica considera que el sistema de justicia de Ecuador le ha fallado a ella y a la memoria de su hija. La fiscal, pese a tener a la víctima, el cuerpo ahí inerte y con los 3 agresores ahí en la misma casa, no los detuvieron, les dieron oportunidad de que borren evidencias, de que destruyan evidencias, de que se vayan, estén prófugos y se escondan en la clandestinidad, y que el caso Nikki, por la irresponsabilidad, dolo, corrupción, vaguería, negligencia, todos esos calificativos son mis reclamos hacia los operadores de justicia. Lo que yo les hago un llamado es decir, basta de impunidad. 7 personas fueron vinculadas en primera instancia en este caso, entre ellos un policía, 2 bomberos y 2 paramédicos. Sin embargo, solo 2 han sido procesados. Los demás mantienen medidas cautelares. En Ecuador, las penas por femicidio van de 22 a 26 años de cárcel y hasta 34 años con agravantes. Gracias a la Vivi por trasladarnos esta realidad muy dura. Estuvimos conversando con Mónica también en días pasados, Denny, y es durísimo porque pensar que estuvieron involucrados en este caso, que estuvieron en ese día cuando fue el femicidio de Nikki, 2 bomberos, 2 paramédicos, un policía, un comerciante, luego hubo la complicidad de la madre también de uno de ellos, un estudiante, 2 chicas menores de edad, y absolutamente todos, bueno, no todos, porque este señor pues en este momento está en este proceso de juzgamiento, pero igual han torpedeado esta audiencia, pero están libres, ¿no? El único sentenciado que ha pasado ya estos procesos de apelación y está ya en etapa de casación, está libre y no se entiende, ¿no? 34 años, 8 meses, pero se encuentra libre. Y es la didáctica también que tienen las personas involucradas en femicidios, es no presentarse, y es una manera también de ataque contra las familias y las víctimas que denuncian esto, ¿no? Es amedrentar, es cansarte, es que tú sientas que realmente la justicia no va a estar de tu lado. Y la mamá de Nikki, Mónica, es una mujer guerrera. Yo he cubierto muchas narraciones de ella y la verdad que te rompe el corazón. Ella tiene algo que a mí me admira mucho de Mónica y de todas las madres, indiscutiblemente, que denuncian los femicidios de sus hijas, es esa voluntad y esa fuerza de que el mundo sea mejor. Porque evidentemente no solo sanan, que es muy doloroso y casi imposible entender lo que pasó con sus hijas, pero sí buscar, porque finalmente ellas siempre terminan una idea que es para que ninguna otra madre tenga que vivir esto en su vida, ¿no? Claro que sí, pensando precisamente en esas medidas de reparación y pues juntando todos los casos, porque todos los casos son importantes, porque todos los casos deben ser realmente tener una respuesta por parte de la justicia. En el caso de María Belén Bernal, por ejemplo, no se tomó en consideración las medidas de reparación que ella pedía para la no repetición, ¿no? Ella pedía medidas que prevengan que estos casos sigan ocurriendo y no se consideraron. A mí, yo ese día de la sentencia recuerdo, y lo voy a seguir insistiendo, porque el titular del diario La Hora hizo un daño profundo a la lucha feminista y a la lucha de las mujeres, porque titular la cifra en hacer hincapié de que María Belén, que la vida de María Belén tenía una cifra, es una reparación con el legítimo derecho que avala incluso hasta organismos internacionales. Recién también Elizabeth Otavalo hablaba que presentó la defensa técnica, la apelación a la sentencia en el caso de femicidio de María Belén, y responsabilidad señala a la Fiscalía también de impulsar este proceso en todas las instancias. No a la impunidad, dice Elizabeth, esta apelación que es a la sentencia de Camacho, ¿no? Sí, la leíamos también a la defensa de Camacho, a la abogada Gladys Terán, que la verdad tuvo una representación durante la cobertura. En mi caso fue agresiva, pero además siempre sigue cuestionando a los familiares de las víctimas. No tiene una sensibilidad la defensa de Camacho, no tiene sensibilidad su familia, y esto sigue ocurriendo, ¿no? La vemos a Mónica, la vemos a Elizabeth, la vemos también a la madre de Valentina Cosíos, a Ruth, que tiene un discurso que te puede romper, mujer, ¿no? También insigne en esta lucha también, y que han sentado precedentes y que precisamente cada uno de estos casos
se pretende de que puedan dejar allanado también el camino para que si ocurren otros casos sean juzgados con mayor rapidez, se pueda entender y se pueda dar esta visión de género en el tratamiento de todos los casos que tienen que ver con violencia. Y solo quiero agregar algo que la verdad que en estos días, o bueno, en general, a mí se me acerca mucha gente y como que me dice, he leído, he visto lo que publican, escucho lo que hablan en las Warmis, pero tú sabes la relación que tenía tal o tal madre con tal hija. Y la verdad que eso es algo íntimo y todos tenemos relaciones diferentes en nuestra intimidad. Pero eso nunca va a avalar que te asesinen o que tú no tengas el derecho de exigir justicia y reparación. Yo no soy madre aún, pero digo, nosotras siempre sabemos las relaciones convulsas que podemos tener con nuestros seres queridos porque es parte de la vida. Evidentemente eso que no escala la violencia, pero siguen habiendo estos discursos de intentar opacar claro que la sí, lucha, es justificar y los argumentos no son válidos en ninguno de los casos. 9:15, vamos a revisar más adelante también declaraciones de Linda Guamán, la científica Linda Guamán, una entrevista que tuvo acá en Pichincha Plus, en nuestro canal de YouTube, ya lo saben, pueden visitarlo, Radio Pichincha Multimedia, y están las entrevistas de Pichincha Blues. Viviana Erazo también pudo entrevistar a Linda Guamán, porque el día de ayer ella daba la noticia de que ya se había decidido definitivamente retirarle el grillete, y pues bueno, lo tenemos ahí en pantalla en este momento para poder repasar lo que ella dice en su cuenta de Twitter. Tras 883 días, un embarazo y parto, el estigma en aeropuertos y lugares públicos y un sinnúmero de inconvenientes personales, el tribunal ha dispuesto el retiro de mi grillete de mi tobillo. Gracias a mi defensa técnica, Mar Gallegos, Lolo Miño, seguiremos peleando en el juicio. Eso es lo que dice Linda Guamán, quien además manifiesta este tiempo he aprendido tener empatía con todas las personas procesadas y procesados. Vamos a escucharlo, creo que sí nos da tiempo para escuchar antes de la entrevista que tenemos con Ana Karan Gómez a Linda Guamán, precisamente que explica un poquito cómo fue esta decisión y lo que ella ha tenido que pasar pues durante estos años en este proceso judicial, que también da cuenta de cuán largos son estos procesos judiciales y también lo que implica estar siendo parte de un proceso judicial que tiene que ver con personajes públicos. Nunca sabes si tu parto va a ser natural o cesárea. Yo quería que sea parto natural, pero ante la posibilidad de que sea una cesárea, había un riesgo de que el grillete pueda quemar mi pierna al usar un electrobisturí y que haya interferencia, ¿no? Entonces, desde el inicio pedimos con mi defensa, desde septiembre del año pasado, de 2022, pedimos que, por favor, se haga una revisión de mis medidas cautelares para que se me retire el dispositivo y de esa forma yo pueda tener un parto sin la angustia adicional de saber si es que el dispositivo podía causar un problema durante la cirugía. Pero no teníamos tribunal, no se había conformado el tribunal, porque hay que recordar que el primer tribunal que conoció el caso pues se declaró nulo, entonces el proceso tiene que comenzar desde cero otra vez, y entonces ese tribunal ya no existe, y como no teníamos tribunal, pues en realidad nunca dieron paso a la revisión de mis medidas. Entonces con mi defensa tuvimos que acudir a la Corte Constitucional con un habeas corpus para pedir que me quiten el grillete, por lo menos para el parto. Y ellos aceptaron parcialmente en el sentido de que me dijeron que me quite el grillete solamente hasta después de dar a luz. Lo cual de por sí ya era complicado porque yo fui cesárea y para quienes han dado a luz por cesárea y conocen, de las primeras cosas que te dicen los médicos es no subas gradas, no bajes gradas por un par de semanas. Y a mí el tribunal me pidió que al día siguiente me vaya a poner el grillete, siendo que el SNAI tiene un edificio de 5 pisos sin ascensor, y yo tuve que irme al SNAI y subir los 5 pisos para que me lo vuelvan a poner, para no incumplir lo que había dictaminado la Corte. Entonces fue difícil, fue complicado. Afortunadamente por lo menos pude tener unas semanas de tranquilidad, caminar en el hospital sin que las enfermeras te vean portando un grillete y que enseguida piensen, bueno, ¿quién es esta persona? Fue tranquilo. Entonces ahora que ya finalmente se ha dispuesto la retirada definitiva, creo que no solo para mí, sino para todos, es tranquilidad, es tranquilidad. Tu voz cuenta.
9:19. Si usted está pendiente del caso de Linda Guamán, pues más adelante vamos a tratar de ampliarlo también y repasar las declaraciones de ella en estos momentos también, cuando se ha decidido que se le retire el grillete y pueda defenderse pues en libertad en realidad, ¿no? 9:19. Denny, vamos a saludar a nuestra invitada. Estamos ya con la voz un poco... Tome agüita. Ana Karen, abogada feminista. Tema, lo vamos a hablar ahora sobre el monitoreo necesario y urgente también que hay que hacer de la violencia política, esto de género en las elecciones anticipadas. Ana, ustedes como Mega también han venido realizando una radiografía profunda de lo que ocurre. Y bueno, ahora nos toca también hablar de elecciones anticipadas y un tema corto de las anteriores locales y ahora estas presidenciales. ¿Qué lectura tienen? ¿Hay algo nuevo que analizar o seguimos en la misma situación? Buenos días, Denise. Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Bueno, lamentablemente la política, como todos los espacios, termina siendo un espacio bastante violento para las mujeres. Nosotras tenemos que someternos a un escrutinio que muchas veces es el doble y hasta el triple de quienes, de nuestros pares en el área en la que nos encontremos. Lo viven ustedes como periodistas, lo viven las mujeres que se atreven a tener una voz propia frente a un sistema que nos dice que tenemos una determinada manera de ser o actuar, ¿no? Que tenemos que actuar de cierta forma. En estas elecciones, en realidad, yo creo que la violencia vino o intentó venir desde el mismo Consejo Nacional Electoral, cuando se negaban a aplicar la regla de la paridad por el pretexto de ser elecciones anticipadas, lo que les dio la puerta abierta a las organizaciones políticas para negociar con nuestros derechos, ¿no? Ventajosamente eso no se permitió, no se pudo hacer. Ahora nosotros en cambio estamos viendo cómo el corto tiempo que tienen les hace a las organizaciones políticas tener una campaña ampliamente digital, y esto incrementa precisamente las publicaciones que tienen un tinte violento, ya sea por razones de género, ya sea por discriminación, racismo u otro tipo de actividades. Hemos visto que lamentablemente detrás de un teclado cualquier persona puede darse el lujo de escribir o de decir cosas que no tienen nada que ver ni con la campaña política ni con la vida pública en sí de una mujer. Sin embargo se lo hace. Entonces bueno, lo que estamos haciendo es precisamente generando iniciativas que ayuden a tener un escrutinio público mayor y sobre todo a tratar de adecentar esta política que hemos visto que lamentablemente ha venido decayendo cada vez más. Y no estamos diciendo que las mujeres no puedan ser cuestionadas sobre su participación política, Ana Karen, porque quizá eso se confunde muchísimo y como dicen, bueno, ahora entonces las mujeres son intocables, no hay cómo decirles nada, y no se trata de eso, sino de que los argumentos que se tomen cuando se cuestiona la actividad política de una mujer sean realmente los que tengan que ver con su actividad política. Pero ustedes han podido hacer a día de hoy un monitoreo, por lo menos de lo que ha ocurrido en la pre-campaña y ya en el inicio de la campaña. Sí, bueno, en primer lugar es verdad, inclusive están reconocidos los estándares para poder decir el escrutinio público que deben tener las personas que se encuentran en el ejercicio de la participación política. Su vida termina siendo un poco más amplia porque las personas tienen que cuestionar, de eso se trata la rendición de cuentas, pero es necesario saber distinguir esa violencia que se genera en contra de las mujeres, en primer lugar porque sigue marcada por estereotipos, en segundo lugar porque responde a que somos mujeres y en realidad busca un objetivo final. Así esa violencia vaya dirigida en contra de una sola mujer, esa violencia va dirigida en contra de todas las mujeres. El objetivo es apaciguarnos, el dejarnos afuera, el que nosotras no participemos en la vida pública, que no participemos en esta toma de decisiones, y eso se busca a través de esta violencia, ¿no? Nosotros hemos generado ya una propuesta de un observatorio, pero hasta consolidarlo, porque queremos que este observatorio sea a nivel nacional y lamentablemente también a veces corremos el riesgo de centralizarlo, ¿no? Los casos de violencia política que más se conocen suelen ser los casos
que suceden a nivel nacional o que suceden a gran escala, podría decirse, en el legislativo. Sin embargo, esta violencia surge en territorio también, y lo que queremos es que todos estos casos sean visibilizados, sean puestos a la luz, sobre todo para generar esta conciencia social dentro de las personas, dentro del votante, ¿no? ¿Cómo nosotras podemos estar seguras de un ciudadano o una ciudadana que nos vaya a representar cuando ejerce este tipo de violencia? Para darles un ejemplo, hace poco fue destituido precisamente por violencia política el alcalde reelecto del Cantón Francisco de Orellana. ¿Cómo nosotros podemos estar seguras si una organización política le lanza a la reelección a un candidato del que ya conocían que tenía este proceso, del que sabían que podía ser sentenciado, y sin embargo le lanzaron para la reelección? Lo peor de todo es que ganó, porque así los problemas de este tipo y estas denuncias para la gente todavía no tiene o no cala dentro de lo que debería ser como un problema nacional y como un problema de la democracia en general. Y sin embargo, esta persona, a pesar de tener este proceso, fue ganador de la reelección, y por ende ahora fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral con una sentencia de segunda y última instancia por agresor, por agredirle a la ex vicealcaldesa, a quien ya inclusive terminó el periodo. Entonces, esa gente ahora igual pretende estar de candidata en estas elecciones, y es necesario que todos esos hechos se visibilicen para que las mujeres puedan tener también un lugar seguro o un poco más seguro en el que puedan hacer sus propuestas, en el que puedan hacer sus candidaturas. Hemos visto, por ejemplo, ampliamente que estos días, hace 15 días aproximadamente, María Sol Borja como periodista tuvo un ataque directo, pero también hemos visto cómo los ataques han incrementado últimamente en contra de la candidata, la única candidata presidencial, que es Luisa González, metiéndose precisamente en el ámbito personal, a criticar su vida, inclusive con calificativos que desconocen por completo lo que ella está proponiendo dentro de la contienda política, y se van en otro sentido a tratar de desprestigiarla como mujer y como persona. Ese tipo de cosas precisamente ya han sido levantadas por nosotros como primeras alertas. Nosotros al final de las elecciones y de las candidaturas daremos un informe final de lo que hemos encontrado, de el tipo de violencia que se ha encontrado y quiénes han sido las personas que lo han perpetrado. Sin embargo, el observatorio, como les decía, tiene esta mirada más amplia, tiene esta mirada nacional, no solamente de los casos que a veces suelen ser más mediáticos. Lo que queremos es que se conozca que lamentablemente pasa, y pasa en todo el territorio. Has hablado de algunos temas fundamentales. Primero, los ataques que ha recibido la única candidata a la presidencia, que es Luisa, y que además vemos todavía que el debate es tan pobre que tienen que señalar la vida privada, y seguimos también en estas didácticas de que las mujeres tenemos que justificar las decisiones que tomamos, ¿no? Pero ahí yo también quiero hacer algo en hincapié, que es el tema. Antes que dabas la idea de la resolución que tomó el Tribunal Contencioso Electoral en torno a la paridad, que si bien tenemos mujeres candidatas ahora a la presidencia y vicepresidencia, se da porque hubo también decisiones que se tomaron por parte de los colectivos feministas para obligar a estas instancias a que nos otorguen la paridad, y eso es gravísimo. Porque tenemos una presidenta del Consejo Nacional Electoral, mujer, que evidentemente vemos que incluso cuando tenemos a mujeres ocupando cargos de poderes, no es que cambia la situación. ¿Qué lectura tienen sobre eso? Sí, bueno, nosotras en realidad formamos parte de los colectivos que llevaron este proceso a judicializarse, y tuvimos varias iniciativas, que fue primero el recurso ante el TCE, pero teníamos la otra opción, que también era acudir ante la Corte Constitucional en caso de que el TCE no hubiera resuelto favorablemente. Lamentablemente corríamos ese riesgo de tener que acudir a la Corte Constitucional, y probablemente la resolución no se hubiera aplicado en estas elecciones, sino en las siguientes. Y lamentablemente es un caso repetitivo. Nosotras venimos contando la historia de lo que fue aplicar las cuotas. Igual, las primeras leyes de cuotas tardaron 7 años en aplicarse, y precisamente tuvieron que aplicarse gracias a sentencias del Tribunal del Tribunal Constitucional de ese entonces. Es imposible que nosotras lleguemos a tener un espacio igualitario si siempre nos toca pelear de esta manera. Y es verdad, una de las cosas que nosotros resaltábamos era que 3
porque ni siquiera solo la presidenta, son 3 de 5 consejeras, son 5 consejeros y 3 son mujeres, y están en esos lugares precisamente gracias a las peleas de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres por la paridad, por la paridad en cargos de representación, pero también en cargos de designación, y están ahí gracias a estas luchas y se olvidaron. Creo que es muy fácil llegar a esos puestos y olvidarse. Sin embargo, yo considero que todavía el número es inferior, y es por eso que nosotras tenemos que trabajar también en una agenda conjunta sobre las que queremos que lleguen a ser nuestras luchas y nuestras demandas, y que se lleguen a pelear en estos cargos de decisión. Hace poco tenía la oportunidad de escuchar, por ejemplo, la historia de precisamente los cupos y las cuotas en Argentina. Recordemos que Argentina ya tiene avanzado, por ejemplo, la despenalización total del aborto. Entonces, ¿qué es lo que manifestaban? Obviamente nos llevan años de ventaja con respecto a esto, pero lo que ellas manifestaban es que inclusive cuando las mujeres no tengan esta visión que nosotras tenemos, es necesario que estén ahí, porque mientras más estemos, las peleas van a ser más nuestras y van a ser desde nuestra visión. Porque el problema de estar ahí solamente representadas por hombres, primero es no nos sentimos representadas, y segundo, la visión siempre va a ser la de ellos, y el debate va a girar en torno a lo que ellos piensan del deber ser de nosotras. Entonces es necesario, como decía, que inclusive cuando no manejen nuestra propia agenda o la agenda feminista o la de nuestros derechos, seamos nosotras mismos quienes peleemos contra ellas, porque inclusive la visión en ese sentido es distinta cuando es una mujer quien se encuentra acá. Y además hemos visto cómo las mujeres también, al tener que enfrentarse a estos problemas, han ido cambiando su visión y se han identificado más con estas luchas por los derechos de todas, ¿no? Y de las diversidades también, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Pero para que se entienda un poco mejor, yo quisiera ejemplificar lo que he podido también palpar, y tú me dirás, Ana Karen, ¿qué pasa, por ejemplo, con las asesorías políticas? Y porque muchas personas niegan que exista violencia política de género que tenga que ver con las mujeres, pero para ejemplificarlo, un asesor político de un hombre jamás le va a cuestionar o le va a estar cuidando de qué ropa se pone, o quizá de una manera muy sutil, pero a las mujeres tienen que estarle viendo que no se le note la barriga, que no se le vaya a ver un poquito más los senos y un montón de cosas más. Entonces, hay estas cosas que son sutiles, entre comillas, pero que demuestran la gran vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que son juzgadas por su vida personal, por cómo lucen, por cómo se sienten, o por cosas que dicen que son propias de las mujeres, que son más sensibles, entre otras cosas. Y bueno, ustedes ahí que han podido identificar de lo duro que ha sido también para las mujeres ingresar a este mundo muy agresivo en el ámbito de la política. Bueno, en realidad aquí lamentablemente todavía se cree que la política es violenta por naturaleza, y que quien se mete política tiene que estar sometido a este proceso de violencia. Pero precisamente los estereotipos y la violencia que es en contra de nosotras por ser mujeres, nosotros la vivimos tal cual tú acabas de mencionar. Para darles un ejemplo muy sencillo, el de la exalcaldesa Cynthia Viteri. Cynthia Viteri puede tener un montón de cosas que se le deben criticar de su forma de administrar la ciudad. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba en la tela siempre para criticarle a ella? Su vida personal, su esposo, sus tatuajes, su forma de vestir, e inclusive eso fue sancionado en su propia organización política. Podemos ver que se desafilió, ya no pertenece a su organización política. Ese tipo de cosas son las que a las mujeres nos limitan, precisamente porque la violencia viene desde las propias organizaciones. O sea, era más grave para su partido político y para la sociedad que Cynthia Viteri tuviera un tatuaje a que no tuviera gestión, y que gente durante la pandemia tuvo que morir y ser llevada a la calle, ¿no? Recordemos que esa escena en esa época fue tenaz, ¿no? En efecto, hubo muchas cosas que podían ser criticadas y que debían ser fiscalizadas, como por ejemplo las paredes y los murales y los gastos que tuvo en ese sentido. Sin embargo, la crítica siempre venía a su vida privada y a su vida personal, y la sanción fue precisamente por eso. Lamentablemente en la sociedad todavía está tan enraizado que una vez inclusive tuvimos la oportunidad de conversar con un taxista en la ciudad de Guayaquil, y él decía, no, pues es que Nebot es un caballero, mientras la señora se volvió loca. O sea, ese es el estereotipo que tienen de la mujer, y esa es la forma. O sea, está bien decir ven para mearte, pero no, exacto.
Claro, él es súper caballero. Claro, ¿no? qué caballero, ven para mearte. De la República decirle año viejo mal armado, eso está súper bien, pero la señora no podía hacerse un tatuaje. Entonces, esas cosas son las que tienen que ver precisamente con el género. La doble vara con la que nos miden a nosotras, la forma en la que a nosotras se nos puede decir cualquier cosa. Recordemos igual, una de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral es la que pesa sobre Diego Ordóñez por las expresiones públicas en Twitter en contra de Mónica Palacios, en donde manifestaba pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Es una expresión que el mismo Tribunal Contencioso Electoral calificó de estereotipos de género, porque en primer lugar, ¿qué insinuaba? Insinuaba que la ex asambleísta se dedicaba a actividades de tipo sexual, porque eso es lo que quiso decir, y en segundo lugar insinuaba que por esas actividades ella no era capaz de realizar la actividad política que ejercía en su cargo. Entonces, esa es una violencia política por razones de género. Entre ellos nos están diciendo eso, entre ellos nos están acusando precisamente o tratando de utilizar la vida privada o la vida personal para decir que no son capaces de ejercer un cargo. Y lo mismo pasa en el escrutinio social que nosotros tenemos ahora. Si nosotros nos ponemos a analizar los perfiles de quiénes son los candidatos a presidente de la República y quiénes son sus binomios, podemos ver que las mujeres que están segundas, candidatas a la vicepresidencia, tienen muchísimos mejores perfiles que los que se encuentran encabezando la candidatura, ¿no? Pero lamentablemente nacen con una legitimidad propia de ser hombres, que ya se considera que ellos pueden ser líderes. Entonces a nosotros nos toca pelear el doble, hasta el triple, para que nos reconozcan como buenas en lo que hacemos. A nosotras nos toca estar en constante preparación. Hace pocos días tuve la oportunidad de estar precisamente con mujeres políticas que comentaban cómo nunca dejan de trabajar, cómo nunca dejan de capacitarse, porque tienen que estar todo el tiempo al día en las cosas, porque son a ellas a las que más se les critica, porque si se llegan a equivocar en una palabra, esa palabra se convierte en tendencia. Entonces, la violencia que nosotras sufrimos, la violencia que las mujeres sufrimos por el hecho de ser mujeres, es muchísimo más fuerte y tiene que ver netamente con estereotipos. A nosotras todavía se nos considera como que no estamos listas para pelear estos espacios, para tomar los liderazgos, y se nos trata constantemente de devolver a nuestro lugar el privado. Nosotras no estamos para lo público. Claro, que eso lo han dicho y lo han soltado muy alegremente, pues es asambleístas como Bacigalupo, ¿no? Que también dijo que ellas prefieren, o sea, él decide por nosotros lo que preferimos, ¿no? Estar en la casa, en las tareas del hogar. Ana Karen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Solamente quisiera que nos dejes, alguna pista de cómo hacer estas alertas también como ciudadanos y ciudadanas cuando veamos este tipo de mensajes. Los etiquetamos, los enviamos a ustedes, los compartimos, los tachamos como misóginos, violentos, no sé. ¿Qué hacemos también como ciudadanos para aportar en este monitoreo? Gracias, Sofía. Lo que yo les quería hacer en realidad era una invitación. Nosotros ahora estamos precisamente llenando un formulario. El link lo pueden encontrar en las redes sociales de Mega. Es para que todos puedan inscribirse y todos puedan participar. Nosotros vamos a estar receptando por diferentes medios, ya sea por redes sociales o también a través de un número telefónico que va a estar en las redes sociales de Mega, para que todas las personas que conozcan esto, recordemos que las redes sociales a veces son muy amplias, más ahora que tenemos TikTok también. A veces en TikTok se ven cosas que no se ven en otras redes. En las elecciones seccionales pudimos ver que en los debates provinciales que hubo existía un discurso bastante misógino e inclusive en contra de las diversidades sexuales de ciertos candidatos. Este tipo de cosas nos pueden hacer llegar precisamente a través del link en Forms que nosotros hemos lanzado ya, para que todas las personas que quieran involucrarse como sociedad en este escrutinio público de estas elecciones lo puedan hacer. Entonces, lo que les invito por favor es a seguirnos en las redes sociales de Mega. En Instagram estamos como @mega_mujeresdc y en Twitter también, para que puedan enterarse de estas iniciativas y puedan darle clic e inscribirse para formar parte del observatorio. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a Ana Karen Gómez, nos acompañaba, abogada feminista, parte de Mega, esta coalición violeta también que hoy por hoy está monitoreando lo que son los comportamientos de violencia política y violencia política de género en nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con las Warmis.
Estamos con ustedes de regreso 9 de la mañana con 42 minutos. Nos ven juntitas acá porque tenemos ya casa llena y ya vamos a compartir con los tremendos artistas que tenemos invitados el día de hoy. Pero quiero contarles, antes de pasar con ellos, que la Organización Mundial de la Salud decidió mantener en sus niveles actuales las recomendaciones que se hace sobre la cantidad de endulzante artificial aspartame que se considera como segura para el consumo humano. Dice, la decisión viene luego de que dos grupos expertos de la OMS revisaran miles de estudios científicos sobre la seguridad del aspartame y sobre su calificación como posible cancerígeno. Cuando se oye la clasificación, es común que se genere miedo y confusión, pero el término solo quiere decir que la evidencia no es convincente, es lo que dice. La mayoría de las personas consumen una cantidad de aspartame inferior al límite que se considera seguro, pero la OMS recomienda que los consumidores asiduos disminuyan su uso. Ayer estábamos con nuestro invitado, el doctor Hugo Novoa, y nos decía el aspartame sí tiene algunas evidencias de que es uno de esos alimentos que podría hacer que el cuerpo sufra mayores consecuencias, porque además te engaña como si no estuvieras consumiendo azúcares, o tiendes a engañarte como si pudieras comer cualquier otra cosa, y muchos carbohidratos y etcétera, harinas y demás, que son también los que provocan enfermedades como la diabetes y otras que también causan mucho daño a la salud. Así es, y también queremos sumarnos, hoy 14 de julio es el Día de la Visibilidad No Binaria. Recién subió un tuit Diane Rodríguez y hablaba que con una expresión de género no binaria celebra hoy el Día del Internacional de la Visibilidad No Binaria. Mucha violencia sufrimos las personas trans no binarias, que incluyen las estructuras binarias trans, y quienes la promueven con intención de invalidar las expresiones de género alzan la voz, particularmente los sectores también invisibilizados transexuales del país, para que este día pare las violencias, ¿no?, estructural del sistema y de su intento de normar, incluso estereotipando al conquistar a las frágiles mentes binarias. Incluye el binarismo trans y su intento de invisibilizar, omitir y estigmatizar y violentar por no encajar. Solo simplemente, claro, son términos tal vez todavía muy actuales, y para las nuevas audiencias también es como complicado. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican total o parcialmente con mujeres o hombres, debo decir, es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-hombre. Las identidades no binarias reúnen, entre otras categorías identitarias, a personas que se identifican con una única posición fija de género distinta a una mujer o el hombre, ¿no? Y la mayoría de países, incluso Sofi, no reconoce en el mundo al género no binario como legal, no tienen legalidad. Aquí lo hemos discutido muchísimo, ¿no? Hemos discutido que hay imposiciones que se hacen, roles impuestos, heteronormatividad que termina haciendo muchísimo daño, porque hay personas que deciden querer imponer su criterio, sus vivencias, su forma de ser sobre otras, y eso está mal, eso es lo que se cuestiona, porque eso es violento y eso debemos entenderlo. 9:45, bueno, vamos a saludar con nuestros invitados que vienen desde Argentina. Qué lindo poder recibirles acá. Joaquín Fondelo, bandoneonista, a ver, es que yo no voy a poder pronunciar, lo practiqué en la mañana. Bandoneonista argentino, y Rocío Frías, guitarrista argentina. Ese estaba más fácil. Hola. Buenas. Qué gusto tenerles acá. Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? ¿Qué los trae por Ecuador? Bueno, primero, yo soy mitad argentino y mitad ecuatoriano. Pero el acento bien argentino. Pero cuando está argentinizado, ¿no? Un poco. Tardo unas semanas en acostumbrarme y ecuatorianizarme de vuelta. Ah, sí, a mí me pasa cuando voy a Cuenca también. Regreso cantando, pero lindo. Pero bueno, eso, que también soy ecuatoriano, es más, nací acá en Quito. ¿Ya? Y me fui después de terminar la secundaria. Así que estudié allá música hace 12 años. Y bueno, ahí nos conocimos con Rocío. 12 años, no cuentes cuántos años tenés. Se va cayendo la cédula ahí. Sí, todo mal. No, pero muy jóvenes, bueno, yo los veo muy jóvenes, y tanta trayectoria también, tanto camino recorrido en la música. Sí, bueno, ahora venimos a hacer una gira. Estamos de paso por Ecuador a hacer una gira, que es la primera internacional que hacemos, la primera fuera de Argentina, porque estuvimos de gira, pero siempre dentro del mismo país. Así que en esas estamos ahora. ¿Y cuál es la propuesta? Yo estuve leyendo un poco que, son también géneros musicales originarios de Argentina, pero también con una visión latinoamericana. Claro, o sea, lo que nosotros primero buscamos
fue trabajar el género argentino, la música argentina, en un proyecto de guitarra y bandoneón. Y eso nos llevó a ganar un concurso de la Cancillería, por lo cual estamos acá. La Cancillería Argentina hizo un concurso para proyectos que representen en el resto del mundo. Entonces ganamos entre 2.000 proyectos más o menos, eligieron a 100 y por eso estamos acá haciendo esta gira este año. ¿Cómo es viajar con los instrumentos siempre? ¿No se les ha olvidado alguna vez? Ese es un tema delicado, si nos metemos en ese tema. Ella se estresa mucho porque no sabe si le van a golpear la guitarra. Sí, porque en el avión siempre es como hasta último momento. Hasta último momento siempre es subirse y ver que entre, que no te la aplasten, que nadie te haga problema, porque despacharla es imposible, porque los instrumentos se rompen, por más que los pongas en un estuche rígido. Sí, claro. Así que es muy lindo porque es mi compañera y siempre ando con ella, pero en el avión es como que te late el corazón hasta último momento, de a ver qué va a pasar. Qué lindo, qué lindo. ¿Lo tuyo está más fácil o no? Es que el mío justo entra perfecto en la parte de arriba del avión. Entonces nunca tengo problema y me dejan llevar como equipaje de mano, pero como la guitarra es más larga, un poquito más larga. Igual yo la llevo como no llevo nada, llevo solo como equipaje de mano y bueno, voy ahí con mi speech preparado de este es mi equipaje de mano. Pero no les da ganas por ahí de sacarlos y tocar en lugares inusuales o donde no está nada preparado. ¿Lo han hecho? Siempre. ¿Sí? En Buenos Aires vamos a trabajar, porque nosotros vivimos de afuera. Y cuando vamos a Capital, estamos a como 1 hora más o menos de viaje. Vamos a un cafecito y sacamos los instrumentos y ensayamos un ratito. Acá a la vuelta, sin más, fuimos a tomar un café y nos sentamos en la puerta a tocar recién. ¡No, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí. Bueno, acá nuestros vecinos de la Floresta nos escuchan y pues si los vieron, si los disfrutaron, están aquí ahora en la radio también y queremos una probadita, por favor, de lo que vamos a tener en diferentes shows acá en la capital. De paso nos van contando dónde van a estar, dónde los podemos seguir, dónde los podemos ver. Bien. Dale. Bueno, tocamos. Mañana tocamos en Café Arte, en Tumbaco, a las 20 horas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que nuestro dúo actualmente se llama Vivos Bárbaros, así que nos pueden buscar como Vivos Bárbaros y ahí seguir todas las novedades y todas las fechas. Y luego tenemos la fecha con Paco Godoy en la Casa de la Música, el 3 de agosto, ¿verdad? Sí. El 3 de agosto a las 19:30 horas vamos a estar en la Casa de la Música, en el teatro principal. En la sala principal, ¿no? En la sala principal. Así que esa va a ser como nuestra fecha más importante en esta gira. Después pasamos por una milonga. Después vamos a una milonga el día 5, donde pueden ir a bailar tango. ¡Qué bien! También que bailamos. Sí, o sea, bailar es un decir, ¿no? Vamos a ir a ver por lo menos, pero lo intentaremos. Que va a ser en el Centro Español. Y después nos quedaría solo vamos a dar una masterclass en la Universidad Central el día 2 de agosto. Antes de la Casa de la Música. ¿Y el horario? Vos serás el encargado de eso. Bueno, vamos a pasar por las redes sociales. Claro. Eso es para que queda picando, claro, para que nos busquen y ahí se enteren definitivamente del truco. Claro. Pero por favor, hagámosle a la música, disfrutemos de Vivos Bárbaros que están el día de hoy aquí con el bandoneón y la guitarra para ofrecernos un poquito, un abreboca de lo que serán sus presentaciones en la capital. Sí.
Dios, bárbaro, sí, te estremece, el escucharlos. De una calle a Corrientes, 9 de julio y el Obelisco, te transmite todo. Totalmente, este es el tango bien porteño, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una composición de Julián Plaza, que es uno de los compositores que hizo los hits más tremendos del tango. Y Danzarín, ¿no? ¿Se llama? Danzarín se llama este tango. Y Troilo, que es uno de los bandoneonistas más conocidos, lo hizo muy conocido a este tango porque lo tocó con varias orquestas suyas entre el 45 y el 70 más o menos. Así que bueno, es un tango súper importante. ¿De qué zona de Argentina son? Cuéntenos un poquito. ¿Qué se traen también de cada uno de esos rinconcitos de Argentina? Yo en particular viví siempre en el conurbano, que es como fuera de la capital. Entonces es muy loco porque siempre me tratan de porteña, o en eso y yo a capital voy a hacer un trámite una vez al año y no entiendo nada cuando bajo del subte, así que siempre estuve en zona norte, que es una zona muy hermosa, en donde por suerte hay bastante naturaleza, y estamos ahora actualmente en Tigre, en un barrio, en una localidad de Tigre que se llama General Pacheco, y ahí tenemos de hecho tenemos el río, ¿no? Tenemos como la isla ahí en Tigre. Yo siempre fui de ahí. Vos no sé si te moviste por otras partes. Yo cuando recién llegué a Buenos Aires vivía en pleno centro en Palermo, con mi abuelo. Un par de años viví. Después me fui para zona norte y me acerqué hasta Tigre, en las afueras de Buenos Aires. Pero todo es ciudad de Buenos Aires, no es como acá que salimos de Acumbayá y vemos verdes. Todo ciudad. Sí, hay como otros niveles altos de así que venimos y una disfrutamos velocidad. un montón de ver todo el espacio verde, ver las montañas de vuelta. Eso claro, ver montañas. Claro, eso sí, porque allá es todo. Bueno, yo viví 6 años, vivía entre Núñez, de ahí Palermo, y un tiempo me fui a drogué, no sé, cosas de la vida, y de ahí, bueno, pero digo, es hermoso Argentina, por eso puedo reconocer, pero la verdad que las montañas es una energía diferente. Por eso nosotros siempre salimos de viaje, nos encanta y andamos de viaje, y nuestras giras fueron siempre en el sur, o sea, en la Patagonia. Entonces, como que estamos ahí, tenemos un imán con la montaña. Yo les preguntaba también esto porque, bueno, durante el show es eso, ¿no? Es traer un poquito de Argentina también al Ecuador y pues me imagino que quienes van a disfrutar de los shows, ¿cuál es la reacción que ustedes ven de ellos? No todos hemos visitado Argentina, ya quisiéramos, ojalá muy pronto, pero siempre sí escuchar los tangos, escuchar esta música, uno le traslada al imaginario que tenemos de Argentina, ¿no? Sí, es que es eso, lo que decían, ¿no? Como la calle Corrientes, el tango es un género que gusta mucho en muchas partes del mundo. Esa casi siempre es la reacción. Es una música, a mí en particular me encanta, que está súper desarrollada, súper arreglada. La gente, yo pienso que la recibe con bastante entusiasmo. Sí, hay algo interesante culturalmente que creo que se da en Argentina, que se dio durante los primeros años del siglo XX, que es que hubo una militancia o una búsqueda muy fuerte de llevar la cultura a la capital. Entonces, la música argentina lleva muchos años de investigación. Hay conservatorios que se dedican a la música argentina, universidades que se dedican a... Y a mí me pasó de cuando vivía en Ecuador, no veía ese círculo, esa búsqueda cultural, pero que en los últimos años que vine a hacer una pequeña gira hace 3 años, y me pasó de empezar a ver chicos de mi edad que empezaban a tocar música ecuatoriana. Y conocí que hay un nuevo conservatorio, una universidad que hace música popular. Entonces veo que eso es fundamental para que la esencia de la música de nuestros países empiecen a tener un crecimiento importante. Y el tango es un género que está como bastante diferenciado, pero después en el folclore argentino, que hay una investigación, como decía Joaco, de distintas regiones de Argentina, hay muchos ritmos que en definitiva están unidos por Latinoamérica, ¿no? Y que se encuentran acá en Ecuador y decimos, pero podemos tocar igual este claro, ahora tema. estuvimos haciendo pasillo
para tocar con Paco. Eso justo quería preguntar nada más para cerrarte. No tenemos mucho tiempo. Yo les quiero invitar a que se queden conmigo. Yo voy a reemplazarle al coralito del día de hoy y pues quisiera que se queden conmigo para que compartamos un ratito más, pero ahorita vamos a hacer un corte para que podamos también enterarnos de lo que pasa minuto a minuto en el país. Por favor, quédense con nosotros, no se despeguen de la señal de 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de la provincia.